Lucy, todo esto es profundamente, no interesante, importantísimo para la sociedad conocerlo. Pero platícanos, ¿dónde está esta coordinación de atención a víctimas y familiares del delito en Guanajuato? La gente, ¿cómo puede llegar? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo poder una persona acercarse con ustedes? Claro que sí, maestro. Y bueno, con mucho gusto le comparto que además de que nuestras víctimas puedan ir de manera directa a cada uno de los 8 equipos que yo le comentaba, bueno, lo cierto es que hay la necesidad de que sean vinculadas a través del Ministerio Público. Pero esta vinculación no atiende, y quiero que quede muy claro, no atiende a cuestiones burocráticas, sino a un requisito que nuestra propia ley establece, que es que la investigación o el proceso en el cual esta víctima tiene tal calidad se encuentren en proceso, se encuentren abiertos. Exacto. ¿Sí? ¿Quién es quien tiene la referencia de si un proceso o una investigación se encuentra abierto? Pues necesariamente el Ministerio Público. Claro. De ahí la necesidad de que se acuda primero con ellos para que el trámite con nosotros, que incluso cuando hablamos de trámite pareciera que es como muchos pasos, pero es algo muy simple, que los procesos de atención con nosotros sean todavía más simples, más sencillos, más ágiles. Pueden también a través de las oficinas centrales que están ubicadas aquí en Cervera, a través de los correos institucionales que Perfecto. en un ratito yo le compartiré. Muchas gracias. Porque no los recuerdo en este momento Claro. tal cual, y qué tal y que se los doy y después no me llegan solicitudes. Claro. No. Entonces, los correos, los teléfonos, una extensión directa conmigo, con Excelente. cada una de las personas que conformamos la coordinación. Las oficinas centrales entonces de la Coordinación de Atención a Víctimas se encuentran aquí en Cervera. ¿Sí? Desde aquí pues se lleva la supervisión, la coordinación, valga la redundancia, de todos los demás equipos e incluso el refugio temporal. Es una coordinación cada vez más consolidada, cada vez más comprometida, cada vez más capacitada, y no solamente en temas sustanciales de psicología, trabajo social, temas jurídicos, de la asesoría jurídica, no, también en temas del propio proceso. Hay que entender el proceso para saber en qué escenario está nuestra víctima. Y en determinado momento puede ir la persona, la gente del Ministerio Público, pero también puede sentirse con la libertad plena de acudir directamente a la coordinación. Claro que sí, claro que sí. Con la salvedad que ya le comentaba, nosotros verificar con el Ministerio Público el tema de la carpeta de investigación, pero por supuesto que sí. Buscamos que la atención a las víctimas sea universal, bajo un esquema diferencial, bajo un esquema de identificar y proteger diferencias para determinados grupos de vulnerabilidad, pero un esquema de atención universal. Excelente. Lucía, hay un tema que comentabas y que se relaciona con un fondo. ¿Qué es este fondo? ¿Cómo se denomina y cómo funciona? ¿Y para qué sirve? Fíjese, maestro, que hace un momentito yo le hablaba de las medidas de ayuda, pero no hablé acerca de las medidas de asistencia y de las medidas de atención. Estas medidas de asistencia y atención lo que buscan es lograr la reincorporación de la víctima a la sociedad, en ese ambiente social, cultural, económico. ¿Cómo logramos ello? Sí, probablemente con una atención psicológica, con una atención médica de urgencia, pero va más allá, ¿sí? Entonces, si la víctima, pensemos, requiere, porque haya perdido algún miembro en la comisión del delito, requiere de la colocación de una prótesis, requiere de un tratamiento médico especializado, requiere de alguna intervención quirúrgica, bueno, entra entonces todo un sistema estatal de atención a víctimas para, en un primer momento, agotar, y esto por propia disposición de la ley, agotar siempre una instancia pública. Esto es, acudir ante todas estas autoridades que yo le decía que están obligadas a brindar la atención, acudir a salud, tocar la puerta con DIF, tocar la puerta con CEDESU y decir, oye, mi víctima requiere esto, mi víctima necesita una prótesis, mi víctima... Pero también sabemos que por muy amplia que sea la atención que brindemos, podemos quedarnos cortos. Claro. ¿Sí? Y es ahí en donde puede intervenir este fondo del cual usted comentaba y del cual ya veníamos hablando. Ya decía yo que este fondo es el que se afecta para cubrir estas necesidades inmediatas de las víctimas, pero también es un fondo que puede afectarse
cuando las víctimas requieren de este tipo de tratamientos y que la instancia pública no las pudo cubrir. En este tema, digo, al final de cuentas es un recurso público, como ya lo señalaba, Sí. auditable en todo momento y Claro, evidentemente por ello transparente, pues requiere ciertos procesos para su afectación. Uno de ellos muy particular y reconociendo también el gran esfuerzo que se hace a través de este órgano colegiado del Consejo integrado por varias de las dependencias obligadas en la atención a las víctimas, que se encargan de decidir cómo y por cuánto se afecta el recurso, tomando en consideración la necesidad de la víctima y también su capacidad económica. Claro. Debo decirlo, tenemos que enfocarnos en aquellos que más lo necesitan, en aquellos que menos herramientas tienen para salir de esa comisión del delito. Es equitativo esto. Claro. Y bueno, también se puede dar a través de como le decía yo, de estos tratamientos, y las consecuencias del delito, pues no nada más son una afectación emocional, ¿no? Decíamos, no nada más es una atención médica. Es tan diverso este espectro de medidas que podemos nosotros brindar, de ayuda que nosotros podemos brindar, que bueno, cada vez, es lo que decía, ¿no? Es como sorprendernos todos los días de lo que podemos lograr. Siempre conforme a lo que la ley establece, siempre partiendo de aquello que la ley nos permite, sí, pero que hoy en día nos ha permitido mucho. Y que hoy en día eso que nos ha permitido es a favor incontables ya personas que se han visto beneficiadas con estos recursos públicos, por ejemplo. Claro. Qué importante contar entonces con este recurso que permite atender una serie de necesidades que surgen en las personas que son víctimas o son ofendidos. Y la reparación integral, ¿a qué se refiere? ¿Cómo podríamos definirla? Porque son cuestiones distintas. Claro. Estas medidas de ayuda, de asistencia, de apoyo, pero además las víctimas también tienen derecho a la reparación integral de los daños que se les hayan causado, que por supuesto tiene que ser a cargo de quien cometió la conducta. Sí. Partimos ya de cuestiones sí procesales, pero que al final como Estado y bajo esta obligación de proteger, promover, respetar y garantizar esos derechos de la víctima, pues no podemos dejarlos de lado, ¿no? O pensar que si es una obligación del inculpado que él se encargue. Como Estado entonces, como institución además, pues tenemos cierta obligación en cuanto a este tema de reparación del daño integral. ¿Qué se busca con esta reparación del daño integral? Yo les decía hace un momento, el que la víctima recupere un proyecto de vida, que la víctima supere lo más pronto posible las consecuencias del delito, se incorpore a la sociedad, pero no solamente se incorpore sana, se incorpore, como decía hace un momento, con la colocación de alguna prótesis, sino que se incorpore verdaderamente satisfecha, que el daño se vea satisfecho. Y muchas veces ni siquiera esta satisfacción viene desde un punto de vista económico. A veces es un tema de reconocimiento de tu calidad de víctima que te doy como Estado. La garantía que como Estado no se repetirá ese delito que se cometió. Bueno, que ya hablo de dos grandes temas que tienen que ver con la reparación integral. Otro que es la restitución. Volver las cosas a como estaban antes de la comisión del delito. La rehabilitación. Bueno, no nada más te doy atención de emergencia. Busco que lo más pronto posible te incorpores actividades, te incorpores aquello que te va a fortalecer a ti como víctima. Entonces, vaya, todo es la compensación, importantísimo. Esperar a que dentro de un proceso se agote la posibilidad de que el inculpado lo cubra. Y bueno, en su momento, verificar los esquemas o procesos que se tienen dentro de nuestra propia ley, por lo pronto de la ley general. Hablabas de una figura también hace unos minutos que surge con el nuevo acusatorio, que es el del asesor jurídico de la víctima. ¿Cuál es la función del asesor jurídico y qué relación tiene con la coordinación de atención a víctimas y ofendidos del delito? Claro que sí, maestro. Mire, en acuerdo de nuestro titular, de nuestro señor procurador, se decide que las unidades de asesoría jurídica estén tan cercanas, como decía yo, ¿no? Como hoy en día están nuestros equipos de atención a víctimas. Esta cercanía implica que cada grupo de asesoría jurídica, cada unidad de asesoría jurídica esté adscrita a cada subprocuraduría, a cada una de las 6 subprocuradurías. Por lo que hace a la subprocuraduría de atención integral especializada, la unidad de asesoría jurídica está incorporada con nosotros. En general, las funciones que tiene un asesor jurídico son representar,
pero una representación efectiva, una representación activa de las víctimas durante todo, desde que inicia la investigación y hasta que concluye su proceso. Dar un seguimiento a sus investigaciones, explicarles con términos llanos, que a veces nos es complicado como autoridades, claro, exponérselos, explicarle en términos llanos a las víctimas temas jurídicos, garantizarles el acceso a la justicia. Un derecho fundamental que me parece que con la figura del asesor jurídico viene a consolidarse. Al final de cuentas, el que como institución tengamos estas unidades de asesoría jurídica, pues trazan de manera tajante este camino que va generando hacia la sociedad guanajuatense una confianza total hacia su sistema de procuración y de impartición de justicia. Y es un reforzamiento al ejercicio de los derechos de la víctima. Por supuesto. Lucy, un comentario final en torno a este tema que me parece fundamental y qué bueno que se dé a conocer y que hayamos tenido la oportunidad de conversar contigo, que quieras dirigirle al auditorio que nos ve. Pues de entrada, nuevamente, muchas gracias, maestro, por esta contrario. gran oportunidad de poder hablar acerca de los derechos que tienen las víctimas, de poder hablar de este compromiso que como institución se tiene, que nuestra Procuraduría General de Justicia asume para con las víctimas y ofendidos del delito. Hablar acerca de todo lo que nuestras víctimas necesitan nos puede comer el tiempo, pero creo que las acciones, el día a día y lo que se viene haciendo desde el interior de nuestra institución es lo que va a lograr que podamos llegar a un momento en que digamos, juntos no podemos lograrlo, juntos lo logramos, juntos lo hicimos, sociedad, instituciones, juntos lo logramos. No es utópico y definitivamente podemos hacerlo. Hemos escuchado de una manera muy clara este conjunto de derechos que tiene quien ha sufrido una conducta delictiva, las instituciones que existen en Guanajuato, el acceso a una serie de medidas de apoyo y de ayuda, de asistencia, la existencia también de equipos multidisciplinarios que vienen a darnos una imagen muy clara, muy precisa, pero también a generar confianza de que existe a quien acudir cuando alguien ha sido sujeto de derecho, sobre la base de salvaguardar la dignidad humana. Muchísimas gracias a la licenciada Lucía Berenice Acosta Gómez, que es coordinadora de atención a víctimas y ofendidos del delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Este fue el espacio de tus derechos. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.